Me dejé grabar ahí unos 5 minutos al cohete. Bueno, buena suerte. Bueno, vamos a ver la teoría cinética de gases ideales y después lo terminaré el jueves que viene. ¿Mm? Entonces, previo a esta cuestión de teoría cinética de gases, vamos a ver unos datos básicos, que es lo que se conoce como la unidad de masa antigua, o UMA. Esa estaba referida a lo que sería la masa del átomo de hidrógeno. ¿Por qué se usaba el átomo de hidrógeno? Porque era algo abundante. ¿Estamos? Entonces, esa unidad ya prácticamente está en desuso, aunque algunos libros todavía la ponen, más si van a la biblioteca y van a encontrar libros que aparecen la UMA. Modernamente, ahora se usa la unidad de masa moderna, que es directamente igual a 1 sobre el número de Avogadro en gramos. Esa es la unidad de masa moderna. ¿Está? ¿Por qué? Porque cantidades atómicas yo lo puedo expresar en función de la unidad de masa. Una unidad de masa para que algo sea de una manera manejable. El número de Avogadro es la cantidad de átomos que tiene 12 gramos del carbono 12. O sea, no el isótopo de carbono, no el carbono 14 o algunos isótopos, sino el carbono 12. O sea, Na, el número de Avogadro, es exactamente igual al número de átomos que contiene 0,012 kilogramos de carbono 12 a la temperatura exactamente. Con la técnica actual, ahí tienen cuánto es el número de Avogadro que se ha metido, se ha podido conseguir. Eso es lo que se define como un mol. Como un mol. ¿Estamos? Ahí tienen más o menos. ¿Cómo lo han medido? Mira, ese es un tema complicado. Bueno, en realidad fue Planck el primero que consiguió una medición bastante exacta del número de Avogadro. Con su teoría pudo deducir una forma exacta del número de Avogadro, porque sacó la constante, pudo sacar su constante, y la constante está relacionada con el número de Avogadro a través de la teoría del número, a través de la constante de los gases. ¿Estamos? O sea, se puede decir que se obtuvo de una manera muy, muy precisa cuánto vale el número de Avogadro. Entonces, vamos a ver la hipótesis. ¿Qué es la presión de un gas? ¿Qué hipótesis básica de la presión de un gas? Primero voy a suponer que un gas ideal está compuesto por un número de partículas igual al número de Avogadro, es decir, una cantidad muy grande de partículas idénticas que interactúan entre sí o con las paredes por medio de choques elásticos. Es decir, las partículas no interactúan a la distancia, interactúan solamente por el contacto, ¿no? Entre ellas o con las paredes. La fuerza de interacción es debida a las colisiones, no existiendo interacción a distancia. Esa es la hipótesis básica que voy a trabajar. No existe ni posición ni dirección preferente. Es decir, lo que yo tengo es un espacio euclídeo. No tengo una dirección ni posición preferencial. Y el colectivo de partículas obedece a las leyes de Newton. ¿Estamos? Esas son las 4 hipótesis básicas del gas ideal. Y en base a eso defino la presión de un gas. ¿Cómo defino la presión de un gas? Bueno, supongamos que yo esto es un gas que está metido en un sistema, en un cubo. Y yo quiero definir la presión como las colisiones de moléculas sobre este cubo. Entonces, si yo tengo M, es la masa de una partícula de gas, el impulso que transmite una partícula de gas debido a la variación de su cantidad de movimiento, porque fíjense, tengo una partícula, rebota, porque aquí cambió la cantidad de movimiento, que es un vector. Entonces, la única manera para que este cambie es a través de un impulso. Entonces, el impulso que le transmitió
hagamos un principio de acción y reacción, la variación de impulso que le da la partícula a la pared es la misma que le da la pared a la partícula. Tercera ley de Newton, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan de la ley de Newton? Sí. Sí. Entonces, la variación de impulso, ¿qué va a ser igual? A la variación de el impulso que yo tengo es igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿Y esto cuánto vale? Fíjense que en el sentido I, en este sentido, no se ha modificado el impulso en esta proyección, la cantidad de movimiento. Se modificó en esta dirección, en el X. Entonces, el impulso del X, que es el único que tiene sentido, es igual a esta expresión que la habrán deducido en física 1. No se la voy a deducir. Entonces, el número de partículas que chocan en un lapso delta t contra la pared, ¿qué va a ser? Igual. Ahora, va a ser igual el número de partículas que chocan, que van a estar contenidos en este delta B, que está asociado a un delta B, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a N, el número de partículas totales, por delta B, dividido B, el volumen total. Entonces, delta B, ¿qué es igual? Es igual al área que choca por la velocidad en X por delta T. Entonces, porque la cantidad de partículas que chocan están relacionadas con la velocidad en X, no con la velocidad en Y. Una partícula que se mueve así, a mí me importa muy poco, no choca. En cambio, las partículas que tienen esta componente, sí. Si no tuviera esta componente, no chocaría nunca. Se mandaría por acá, pero podría chocar esta pared. Pero a mí esta pared me importa muy poco, a mí me importa esta pared. Por eso me importa la velocidad en X. Y eso me va a definir el número de partículas que chocan y con eso define la variación de volumen. Entonces, el número de partículas que chocan va a ser proporcional a esta cantidad que tengo acá. O sea, va a ser proporcional a este delta T por la velocidad en X. Entonces, el impulso de ese conjunto de partículas que chocan, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la cantidad de partículas que me choquen por el delta P, porque esto me define el impulso. Va a ser proporcional a esta magnitud que, bueno, lo habíamos sacado antes. ¿Qué me queda? Proporcional a la velocidad en X al cuadrado. Como yo sabía que el impulso es igual a F por delta T, que eso lo habrán deducido en física 1, entonces la fuerza que ejerce ese conjunto de partículas que me chocan la pared, ¿qué va a ser igual? Va a ser proporcional a esta magnitud. O sea, va a ser proporcional al número de partículas al cuadrado. Si yo a mu, que está acá, mu es la esperanza matemática. La esperanza matemática, piensen que es un promedio. La esperanza matemática no es exactamente igual al promedio, pero piensen que es como un promedio. Entonces, el promedio de las partículas que chocan por unidad de área me va a ser proporcional a la presión. Dicho de otra manera, la presión es en sí una variable aleatoria. Esta es la presión microscópica. Es una variable aleatoria porque yo no sé cuánto vale. Puede valer 1, puede valer 20, puede valer 30, dependiendo de la cantidad de partículas que yo choque. Y eso depende del lapso de la evolución temporal en la pared. Entonces, la presión como variable aleatoria es igual a la fuerza que yo definí acá antes, porque B sub X es una variable aleatoria. Va a depender de cómo me va a valer eso, no va a ser constante en el tiempo. No va a ser algo determinista que yo lo saqué resolviendo una ecuación de Newton. Yo acá piense que tengo un sistema de un número de Avogadro de ecuaciones de Newton. Tengo un sistema de partículas. No tengo una partícula. Bueno, ese sistema de partículas que me define la presión. Pero como yo no sé resolver 6 por 10 a la 23 partículas, porque me queda muy complicado resolverlo, me va a agarrar un ataque a la cabeza, ¿no?
creo que no existe por lo menos un ser humano que lo pueda llegar a hacer, es que se toma y dice, bueno, como yo no sé resolver, es un sistema tan complicado, digo que existe un sustrato determinista que yo no conozco para nada cómo funciona, entonces a mí me imponó que entonces yo sustituyo la evolución de ese sustrato determinista por un sustrato probabilista. ¿Tá? Entonces, ahora la velocidad que antiguamente en X, que antiguamente era un concepto determinista, ahora es un concepto probabilista. Si es un concepto probabilista, porque el sistema determinista es perdón por lo que voy a decir, es un quilombo resolverlo, es una variable aleatoria. ¿Estamos? Eso es lo que se hace. Por eso se lo llama, y esto es una teoría estadística. Entonces, defino la presión efectiva ahora, ¿qué va a ser? Va a ser igual, justo se le coloca un medio porque hay una cuestión de probabilidad, que se toma un medio. Créanme que es un medio. ¿Es un medio por qué cosa? Por la esperanza matemática de la presión como variable aleatoria. Que yo lo tengo definido acá. Bueno, como la esperanza matemática es algo lineal respecto de las constantes, la saco fuera y me queda igual a esto. Entonces, la presión, ¿qué es? Es la esperanza matemática de la velocidad al cuadrado de la proyección de las partículas que chocan. Entonces, acá yo tengo definido ahora la presión. Pero yo tengo la definición de la presión de una manera estadística, no de una manera determinística. ¿Está? ¿Entendieron las dificultades del problema? ¿Marianela? Sí. ¿Está? ¿Entendieron la necesidad? Lo que importa es que ustedes entiendan la necesidad de yo tener que usar la concepción probabilística. Porque tengo una limitación, ¿de qué tipo? Tengo una limitación, digamos, de una manera de cálculo. Que me dice, yo acá no tengo idea cómo resolver un sistema de 6 por día de 23 ecuaciones. ¿Entendido? Sí. Sin embargo, esta interpretación probabilística funciona, ya, claro. Es decir, que tan errado no estaba. Es como una hipótesis ad hoc. Uno pone una hipótesis ad hoc, es una hipótesis propuesta de que se toma verdadera porque digamos así, porque funciona en la práctica. Bueno, ¿cómo se define la esperanza matemática? Bueno, si yo tengo que... Esto después se verá mejor luego. Bueno, acá tengo esto, se verá mejor luego. Me falta una acá. Después lo veremos luego cuando veamos un poco más adelante. Si yo tengo X, una variable aleatoria con distribución de probabilidades esta, entonces la esperanza matemática es de una variable aleatoria X, es esto. Esto es la distribución de probabilidades. Tiene la propiedad de que es lineal, esta es la propiedad lineal, que es un poco lo que yo usé antes. Entonces, como no hay dirección privilegiada, entonces aplico lo que se llama la teoría de grandes números, que ahora después lo voy a elaborar, la teoría de grandes números de Galton, ¿no? Entonces, como no hay dirección privilegiada y uso la teoría de grandes números, ¿qué me dice? Me dice de que las tres variables aleatorias tienen la misma distribución de probabilidades. Eso es lo que me dice la teoría de grandes números. Entonces, esto como yo no conozco, a mí no me, o sea, B sub X es muy poco útil usarlo. ¿Qué voy a usar? El módulo de la velocidad. No voy a usar B sub X, porque B sub X es muy poco útil. Pero como no hay dirección privilegiada, hipótesis de gas ideal que yo puse, y uso la teoría de grandes números, es decir, de que estas tres tienen la misma distribución, entonces la esperanza matemática de una componente es un tercio de la esperanza matemática de qué cosa, del módulo. Entonces ahora la presión la defino de una forma más
más coherente, usando el módulo de la velocidad. Algo más manejable. Entonces, ¿qué es la teoría de grandes números? Esta es la ley débil de los grandes números. La ley débil de los grandes números me dice que si yo tengo la variable aleatoria esta acá, la esperanza aritmética, porque esto es la esperanza aritmética, no la esperanza matemática, yo lo defino de esta manera como el promedio aritmético. Esto se llama promedio aritmético. Entonces me dice que para un épsilon mayor que 0, yo tengo que la probabilidad de la diferencia entre la esperanza matemática de b al cuadrado y la esperanza aritmética de esto, cuando el número, cuando n, este n que está acá, lo hago tender a infinito, sea menor que épsilon, es igual a 1. O sea, ¿qué me está diciendo esto? ¿Por qué digo? Porque esta es una ley débil. Porque lo estoy evaluando en probabilidad. La probabilidad de que esto ocurra es igual a 1. Quiere decir, de que débilmente esto va a converger a esto. A esto que yo les definí antes. Esa es la ley débil de los grandes números. ¿Está? Entonces, esto que está acá ahora, esta mu, la puedo poner directamente como el promedio, como la esperanza aritmética de todas las posibles valores que tenga. O sea, yo voy a trabajar, ¿qué voy a tener? Si yo sumo sobre todas las partículas, cuando n tiende a infinito, la suma sobre todas las partículas, será su esperanza matemática de acuerdo a la ley débil de los grandes números. Además de que tiene el mismo valor en las tres direcciones. Por eso no lo voy a demostrar. Créanme que es así. Bueno, esta de acá le pongo la teoría fue propuesta por Jacob Bernoulli, uno de los tantos Bernoulli. Esta es la ley, justamente, la ley débil de los grandes números. Esta es la ley fuerte de los grandes números, pero bueno, nosotros vamos a trabajar con la ley débil. Si yo hiciera la gráfica, por ejemplo, acá les pongo un ejemplo, se encuentra de que justamente este promedio es igual a la probabilidad del lanzamiento de una moneda. ¿Está? Acá les pongo el hecho de la ley, el teorema de, digamos, la ley de Bernoulli, la ley de los grandes números de Bernoulli. Yo dije de Galton, de Bernoulli. ¿Qué consecuencias tiene esto? A ver si aparece. El experimento de Galton. Y esto es una cosa muy interesante. Justamente, el experimento de Galton fue un estadista, Francis Galton, que ¿sabe qué peculiaridad tiene Francis Galton? Francis Galton era el sobrino de Darwin, el que hizo la teoría de evolución de las especies por selección natural. Bueno, su sobrino era Francis Galton. E hizo un experimento en 1906. Y les preguntó a los concurrentes de una exposición, digamos, rural en Inglaterra, la exposición de feria de ganado de la carne en Plymouth, Inglaterra, en 1906, le hizo una pregunta a cuántos visitantes, digamos, visitar la feria. ¿Cuánto pesa la vaca de la foto? Él tenía, no hay que mostrar una vaca. Había una vaca en la exposición, le preguntó cuánto pesa la vaca, ¿no? Yo acá les diría a ustedes cuánto pesa la vaca de la foto. Bueno, entonces empezó a anotar. Bueno, entonces como Galton explicó en marzo del año siguiente en su artículo Vox Populi de la revista Nature, La Voz del Pueblo, había sido muy certera. La media de las estimaciones del peso había sido 1.207 libras, porque acuérdense que los ingleses en esa época todavía usaban unidades imperiales, así que era en libras. Cifra muy próxima a la efectiva, pero es más, el otro comentario, pocas semanas después, en Ballot Book, desvela que la media aritmética había sido de 1.198 libras, es decir, con un 4% de error.
¿Ah? ¿Esto qué está diciendo? Me está diciendo que la esperanza matemática, o sea, el valor de una manera que pesa la vaca, o sea, la esperanza matemática, el número de variable aleatoria, cuánto pesa la vaca, ¿no? Se acercaba al valor real de la vaca. ¿No? Entonces, esto mostraba un hecho extraño. ¿Cómo puede ser de que la teoría de grandes números funcione? La teoría de grandes números funciona, pero una gran pregunta que se puede hacer cualquiera. ¿Cómo puede ser que la teoría de grandes números funcione? O sea, yo puedo decir que la teoría de grandes números funcione en un conjunto de, pongamos, de átomos o de partículas que solamente colisionan dentro de una caja. ¿Por qué? Porque obedecen a las leyes de Newton, y las leyes de Newton es un hecho determinístico. Pero yo estoy acá trabajando con, ¿qué cosa? Con seres que tienen libre albedrío. ¿Por qué? Porque este hecho se reprodujo varias veces. Se reprodujo, por ejemplo, un día, se esperaron 4 días, se volvió a repetir el experimento, dio lo mismo dentro del 4% del error, etc. ¿Cómo puede ser que tal vez eso sea lo sorprendente del experimento de Galton? El colectivo de un conjunto de seres con libre albedrío que se supone que tendría que dar, se supone que debería dar resultados distintos según los días que yo haga la medición, me da el mismo resultado. Eso fue el problema, esa fue de una manera la pregunta filosófica que dejó el experimento de Galton. ¿Cómo puede ocurrir eso? Que les dejo para que ustedes mediten. ¿Está? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo sería bien? ¿Cómo puede ser de que un conjunto colectivo de seres con libre albedrío, porque el ser humano es un ser humano que supone que tiene libre albedrío, ¿no? En promedio, ¿no?, den el mismo resultado, días independientemente de los días? Pues yo te puedo decir, por ejemplo, el primer día me dio 1.207 libras, pero el segundo día me dio que estimaron 3.000 libras. Pero sin embargo no pasó eso. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasa acá? Bueno, eso lo dejo para que lo mediten. Las matemáticas saben más. No sé, entonces es una cuestión. ¿Existen las matemáticas o un invento del hombre? Me hace acordar un poco a esa ley de Benford, de distribución de números. La ley de Benford. Sí. Claro. Como que siempre Es se todo cumple un una tema, distribución de número también. ¿Cómo? No, nada, que en esa ley digo que se cumple siempre una distribución de números. Sí, distribución de dígitos. Sí, Un número. con cualquier dato más o menos siempre sale la misma distribución. Claro, la ley de Benford. Sí, y también así. Bueno, entonces el experimento de Galton. Claro, bueno, exactamente. Bueno, acá el experimento de Galton es. Le pregunto, yo les transmito mi inquietud para ver si. Para que piensen un poco que las cosas. A ver, ¿qué está pasando acá? Por ejemplo, la ley de los grandes números es lo que justifica que las teorías macroeconómicas sean matemáticas y no sociológicas. ¿Cómo puede ser de conjunto de personas con libre albedrío macroeconómicamente respondan de una manera matemática? ¿Qué pasó acá? Si la matemática es un invento del hombre, ¿cómo puede ocurrir eso? Es un descubrimiento del hombre. Eso es otro tema. Bueno, entonces sigamos con el tema. Esto es el experimento, se lo puse el experimento de Galton, que es un ejemplo práctico de ley de grandes números. Entonces, la ley de grandes números me vino bien. Entonces ahora voy a definir la energía interna y lo cortamos acá porque ya me está doliendo la garganta. Seguimos después el jueves. Lo terminamos en la energía interna. Entonces,
Energía interna de un gas ideal, según esta teoría. ¿Estamos? Entonces, yo conozco la presión que me viene dado, bueno, por la teoría que yo puse, y viene dado por la esperanza matemática de la distribución de esto al cuadrado. Entonces, ahora, esto que está acá, ¿qué me queda? Multiplico P por B por esto. ¿Y esto qué es? Fíjense, esto es una ecuación de estado. P por B igual a algo es una ecuación de estado. Entonces, ¿qué me dice acá? Fíjense que yo mando acá adentro, por ejemplo, mando la M, lo puedo hacer porque la esperanza matemática es lineal, pongo en un medio de ¿qué tengo? Es la esperanza matemática de energía cinética interna. ¿Está? ¿Está? ¿Y esto qué es? Esto es una ecuación de estado. Pero yo sabía que en el caso de un gas ideal, por otro lado, por el lado de qué lo deduzco esto, por el lado del termómetro de gases, encuentro que la ecuación de un gas ideal responde a esta expresión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahora? Comparo un comportamiento empírico con un comportamiento teórico. ¿Y qué encuentro? Encuentro de qué cosa? De que la esperanza matemática, el valor medio, promedio, que nosotros queramos llamarle, de la energía cinética de partículas, ¿con qué está relacionado? Con una variable macroscópica, que ¿cuál es? La temperatura. ¿Estamos? Entonces, en un gas ideal, yo puedo relacionar la energía cinética de las moléculas con una variable macroscópica que es la temperatura. Entonces, microscópicamente yo no puedo definir la temperatura de una molécula. Yo defino el colectivo, el comportamiento colectivo de un conjunto de moléculas, ¿no? Sí lo puedo definir. Y ese comportamiento colectivo de un conjunto de moléculas está relacionado con la temperatura, que es una variable termodinámica macroscópica, ¿no? ¿Está? ¿Me entienden más o menos? Sí. Sí, entiendo. Entonces, la energía interna, ¿qué va a ser ahora? La única que yo tengo ahí, la energía interna, ¿qué es? Es la energía total de ese conjunto. ¿Qué es lo único que tengo? Energía cinética. ¿Por qué? Porque la energía de los choques, yo las supongo que no aporta. Entonces, lo único que me aporta, ¿qué es? La energía cinética. ¿Qué va a ser? Igual al número de partículas que tengo por la energía cinética, por la esperanza de ese colectivo. Porque esa esperanza, ¿a qué corresponde? Corresponde a la energía cinética de una partícula vista como colectivo. No es la energía cinética de una partícula. ¿Entienden? Es la energía cinética de una partícula vista como el representativo de un colectivo. ¿Está? Por eso le pongo, esa es la esperanza de la energía cinética. Lo multiplico por el número de partículas y me queda, y finalmente, bueno, dando a esta expresión que está acá, la reemplazo y me queda esto. Esta es la energía interna que viene dada para un conjunto de, ¿qué cosa? De bolitas, o sea, de partículas esferitas, son como bolitas, como canicas, como cuando uno juega a las bolitas, ¿bien? Más o menos igual. Bueno, y eso un poco de alguna manera es... Voy a tener la grabación, ahora sí.